relacionado con passkeys. En particular, en estos últimos meses, estuvimos trabajando en 2 gemas que buscan facilitarle la vida a los desarrolladores a la hora de integrar flujos de passkeys a las aplicaciones. Y bueno, queríamos contarles un poco de ese trabajo. Entonces, parados desde ese lugar, nos pareció que era una buena idea dar un pasito hacia atrás, hacer un paneo general de qué opciones ofrece el ecosistema de Rails, opciones de autenticación, cuáles de ellas ofrecen passkeys de forma nativa, y después ver, bueno, qué lugar queremos nosotros que ocupen nuestras gemas dentro de ese ecosistema, o sea, qué necesidades vienen a resolver. Para arrancar, definiendo los conceptos básicos, primero que nada la definición de autenticación. La autenticación es un proceso por el cual alguien o algo, por el cual se verifica que alguien o algo es quien dice ser. Suele ser de las primeras features que se implementan en las aplicaciones web, y junto con la autorización es la base de asegurar los datos de los usuarios. Suele confundirse con autorización, pero son cosas separadas, están muy relacionadas, pero son separadas. La autorización es asegurar que le estás dando, que los recursos o las acciones que el usuario, una vez autenticado, está pidiendo, que puede realizar esas acciones o acceder a esos recursos. Normalmente cuando pensamos en autenticación, pensamos en un formulario con email y contraseña, pero no es la única forma de autenticarse. De hecho, como una computadora no puede reconocer a una persona como un ser humano puede, tiene que recurrir a características medibles de la identidad. A esas características se les llama factores y se clasifican en factores de conocimiento, es decir, algo que la persona sabe, que el usuario sabe, como puede ser un PIN, una contraseña. Factores de posesión, o sea, algo que el usuario tiene, que puede ser una tarjeta de banco, una USB guía, otro dispositivo de hardware. Y factores de inherencia, o sea, algo que la persona es. Y eso se suele utilizar, por ejemplo, reconocimiento facial o huellas digitales. En ese sentido, la autenticación con email y contraseña te cubre solamente un factor de autenticación, que es algo que la persona conoce, es decir, la contraseña y el email. Sin embargo, lo recomendable suele ser cubrir más factores. De ahí nacen los conceptos de múltiples factores de autenticación, que se trata de justamente eso, de cubrir más de un factor, y en particular, 2 factores de autenticación es verificar exactamente 2. Bien, habiendo definido esos conceptos básicos, vayamos a ver qué opciones ofrece el ecosistema de Rails. Las que vamos a estar cubriendo son estas. La charla no busca ser exhaustiva en ese sentido. Quedaron algunas gemas por afuera, el único motivo es por la extensión de la charla. Por ejemplo, no sé, OutLogic, Doorkeeper, Sorcery Clearance, esas quedaron por afuera. Las que vamos a cubrir son, primero, implementar la autenticación uno mismo. En segundo lugar, Device. Luego, OmniAuth. Rails Authentication, que es la nueva feature de Rails, que te provee autenticación, un generator. Authentication Zero y Rollout, por último. Arrancando con DIY, o sea, Do It Yourself. En particular a mí, no sé si a alguien más le habrá pasado, cuando arranqué el leveling de Ruby, fue lo primero que intenté. Cuando me llegó el momento de implementar la autenticación, implementarlo desde cero fue lo primero que intenté. En la superficie puede parecer algo sencillo, es decir, implementar un par de forms, ver de guardar la contraseña de manera segura, pero en realidad hay muchos detalles que hay que tener en cuenta, y siendo la autenticación un flujo tan importante, pequeños errores en pequeños detalles pueden tener consecuencias graves. Cosas a tener en cuenta, por ejemplo, almacenar las contraseñas de manera segura, manejar las sesiones, cuidar de no mostrar contraseñas en los logs, saber cómo defenderse ante distintos tipos de ataques, por ejemplo, de fuerza bruta o de enumeración de usuarios. En ese sentido, si le delegamos la responsabilidad de implementar la autenticación a otra librería, por ejemplo, una gema, del otro lado suele haber gente que tiene experiencia en ciberseguridad y además suelen ser soluciones que están probadas por la comunidad, lo cual te da más garantías. En ese sentido, ¿en qué casos
está bien usar, o sea, cuáles son las pros y cuáles son las contras de hacerlo uno mismo. Para aprender puede ser una buena opción. Si uno tiene la experiencia y el conocimiento necesario y quiere uno hacerse cargo de eso, también puede ser una opción. En cualquier otro caso, lo que se suele recomendar es no ir a producción con una autenticación que te implementaste vos. Entonces, claro, cuando estaba en el leveling y empecé a implementar la autenticación desde cero, vino alguien y me dijo, che, ¿por qué no usas Device? ¿Por qué no usas Device? Y sí, Device es la opción más popular de autenticación. De hecho, diría que es la opción de facto de autenticación. Pero veamos un poquito más en detalle cómo funciona Device. Device es una gema que está implementada sobre Warden, que es un rack middleware, que es quien realmente se encarga de la autenticación. Funciona básicamente, recibe un array de strategies, va ejecutando una a una de esas strategies hasta que alguna da success, y una vez una da success, el usuario está autenticado. Device es quien se encarga en este caso de pasarle a Warden cuáles van a ser esas strategies a ejecutar. Para bajarle un poco a tierra, la strategy típica de Device es Database Authenticatable. Es eso, es una strategy que básicamente consiste en ir a la base de datos, fijarse el email y la contraseña y fijarse que coincida con lo que el usuario está ingresando. No tiene más misterio que eso. El tema es que Warden no te agrega ni controllers, ni vistas, ni cosas a las que estamos acostumbrados en Rails, porque es simplemente un rack middleware, y ahí es donde entra Device y te provee todas esas cosas a través de un engine. Una de las ventajas que tiene Device es la modularidad. Viene con 10 módulos que vos podés elegir, pones en tu clase, por ejemplo, user o admin o lo que sea, cuáles son los módulos que querés usar, y en base a eso te agrega la strategy o las features que sean necesarias. Teniendo en cuenta esos 10 módulos, te provee la capacidad de iniciar sesión con email y con contraseña, de tener correos de recuperación, tiene el módulo de OmniAuthable, y además Device es fácilmente extensible, lo que genera que hayan varias extensiones hechas por la comunidad, por ejemplo, Device JWT, Device 2Factor, que a las features que tiene Device out of the box le agrega más cosas. Cuáles son los pros y cuáles son las contras, o en qué casos usarlo y en qué casos no. En un caso de uso típico, la verdad es que Device es rapidísimo usar, tiene la ventaja de que está recontra testeado, recontra usado, como dije, es la opción más popular. Contras que pueda tener, bueno, como dije, existen extensiones de Device, pero cuando uno se pone a implementar la extensión por sí mismo, suele ser un poco complicado de entrarle, se suele complicar un poco más de lo que te facilita extenderlo. Y otra desventaja que tiene es el hecho de que no hay una release de Device hace más de 1 año y medio. Y no porque no hayan cosas para releasear, incluso se han mergeado cosas y no han habido releases. En ese sentido, siendo una gema de autenticación, quizás alguno puede ser un poco más precavido y decir, no, capaz que quiero considerar otra opción. Eso va de cada caso. Recién mencionaba OmniAuth, OmniAuthable, el módulo de Device, así que ahora vamos a ver OmniAuth. Que esto va por otro lado, lo que busca hacer es integrar third-party authentication providers, por ejemplo, Facebook, Google, GitHub, LinkedIn, lo que sea, a tu aplicación. Al igual que Device también usa el concepto de strategies, solo que en este caso las strategies son las clases que se encargan de implementar la lógica de autenticación de un provider en específico. Esas strategies suelen ser realizadas como gemas separadas. Uno, para usar esto, va a necesitar al menos una strategy, entonces típicamente se usa la gema de OmniAuth, una de las gemas, la de la strategy que vayas a usar, que puede ser, por ejemplo, la de Google Auth 2, la de Facebook, la de GitHub, la del DAP. Cada strategy termina funcionando como un rack middleware también, y ahí tenés 2 endpoints, uno que es /auth/ y el nombre del provider, donde al pegarle ese endpoint, OmniAuth a partir de ahí toma el control y se encarga de que a partir de ahí el usuario siga los pasos para autenticarse. Y luego tenemos el endpoint de callback, donde nuestra aplicación puede recibir la información de su usuario autenticado.
Lo que pasa ahí en el medio puede ser una implementación de OAuth 2, como es en la mayoría de las strategies, o puede ser también SAML o el DAP. En este caso, en qué casos usarla y en qué casos no, es bastante relacionado en qué casos usar un third party como autenticación y en qué casos no. Depende mucho de la aplicación. En algunos casos puedes preferir tener todo el control de los users y la autenticación por motivos técnicos o legales o por lo que sea, y en otro caso, decir, no, yo quiero delegar esta responsabilidad a un third party. Bien. Las opciones que vimos hasta ahora, de cierta manera, ambas te delegan hacia afuera la lógica de autenticación. Device te delega la lógica en una gema, o sea, en un engine, y OmniAuth directamente te permite que lo delegues a un third party. Rails va por otro lado, que es que toma el approach de generarte el código que vos necesitas para la autenticación adentro de tu propia app. Para dar un poco de contexto, Rails a partir de Rails 8 viene como un generator de autenticación, así como hay generators de scaffolds o de migraciones o de lo que sea. Ahora hay un generator de autenticación, donde provee los controllers, los concerns, modelos, migraciones, todo lo que necesites para un flujo básico. Y el flujo que te provee es el de autenticación con email y con password, y el flujo de resetear password. ¿Cómo se usa esta feature? Básicamente, como cualquier otro generator de Rails. Rails Generator Authentication, que genera todos los archivos que necesitas. Gran parte de la lógica de la autenticación está encapsulada en un concern, el Authentication Concern, que está incluido en el Application Controller. Acá tenés los callbacks de requerida autenticación, un método de clase si querés saltearte esa autenticación, y después tenés los métodos para saber si un user está autenticado, para iniciar la sesión, para cerrar la sesión. Algunas consideraciones sobre el Rails Authentication. Es minimalista. De hecho, ni siquiera te provee el flujo de sign-up. Lo tenés que implementar vos mismo. Y busca simplemente, como dice acá, iluminar el camino hacia implementar la autenticación. En ese sentido, no busca ni cubrir segundo factor de autenticación, ni passkeys, ni magic links, ni nada por el estilo. Tiene ese enfoque minimalista. Pro que tiene es que capaz que para una aplicación básica no necesitas usar device y te puedes quedar con algo nativo de Rails. Y bueno, un contra que tiene es que si querés algo más complejo, por ejemplo, si querés implementar más features que las que te proveen, las tenés que hacer vos mismo. Algo verde, por decirlo de alguna manera por ahora, ese es lo que te provee ese generator. Authentication 0 toma un enfoque muy similar al de Rails, el mismo enfoque de hecho. Es un generator que te genera la lógica de autenticación. La diferencia es que tiene bastante más features, es decir, vos podés correr el generator para que te genere el flujo básico de autenticación con email y contraseña, pero además puedes pasarle flags para que te genere la lógica necesaria para más flujos relacionados a autenticación. Algunas de las features que te provee, además del inicio de sesión con email y contraseña, son segundo factor de autenticación con TOTP. Que TOTP son esos códigos que te llegan al celular para que confirmes que sos vos. Segundo factor de autenticación con passkeys. Inicio de sesión con OmniAuth, al igual que device. Y autenticación passwordless, pero en este caso no es con passkeys, no es con WebAuthn, sino que es con Magic Links. El caso de uso en el que capaz estaría bueno usarlo es similar al de Rails, solo que si necesitas más features. Y una contra que quizás tiene este tipo de enfoques de generarte la lógica en tu aplicación es que de cierto modo tenés más responsabilidad sobre esa lógica. Es decir, no es como que está delegada en una gema y cuando hayan updates, por ejemplo, si hay una vulnerabilidad o algún tema de seguridad, actualizás la gema y ya está. En este caso, si actualizás la gema, tenés que ser consciente de que te generó código en tu aplicación y que tenés que correr el generator de nuevo. Es decir, el código está en tu aplicación. No es ninguna locura, pero es algo que va a tener en cuenta. Por ejemplo, si el que agregó Authentication 0 ya no está en el equipo, el resto tiene que saber que lo que tiene ahí es algo generado por una gema.
Esto porque al ser una gema que te genera el código, no es una runtime dependency, es decir, vos podés generar esto y después directamente eliminar la gema. En ese caso ni siquiera te va a llegar, por ejemplo, la automatización en GitHub de que hay actualizaciones. Por último, Rollout, también en personal me pareció una de las más interesantes. A diferencia de otras gemas como Device, Rollout no está implementada pensando en Rails o siguiendo el mindset de Rails. En realidad está implementada en Roda, que es otro framework de Ruby. No es tan usado como Rails o como Sinatra, pero sí puede ser usado como un middleware. Y la lógica de autenticación se para en el rack, se para justo antes de llegar al middleware de routing de Rails. Y una de las cosas interesantes que tiene Rollout es la cantidad de features que tiene. Acá puse algunas. Por ejemplo, te provee diversas formas de múltiples factores de autenticación, diversas formas de autenticarte sin contraseña, con Magic Links y con Passkeys. Te provee, bueno, APIs de JSON para todas las features. De todas formas, los invito a que entren en la página de Rollout. Hay una lista inmensa de features. Está bastante interesante. Tengo entendido que para integrarlo con Rails puede llegar a ser un poco complicado, sobre todo porque en Rails solemos usar Reactive Record y Rollout está implementado con algo que se llama SQL, o sea, no es SQL, sino que es SQL, la palabra SQL. Y también tienen algunas complicaciones para integrar las views con Rails. Sin embargo, hay una gema que se llama Rollout Rails que te resuelve en parte esa configuración y te genera los archivos que vos necesitas para integrar Rollout con Rails. Pros y contras, bueno, el primer pro, yo diría que es la cantidad de features. De las que vi, creo que es la que más tiene features. Se presenta como full feature, de hecho dice que es el framework de autenticación más avanzado de Ruby. Otra ventaja que puede tener quizás es la decisión arquitectónica que toma. Mientras que nosotros muchas veces tenemos la lógica de autenticación desperdigada por controller, por modelos. En un controller tenés un before action, en otro tenés otro. Acá toda la lógica está concentrada en ese módulo que está en el middleware. Pero eso también es un poco la contra, es decir, la contra de Rollout es que tiene una forma de... O sea, no está pensado con el mindset de Rails, entonces en aplicaciones Rails puede ser un poco complicado al no estar acostumbrados. Otro detalle como pro, el muchacho Jeremy Evans, que es el autor de la gema, no tiene un issue abierto, ninguna de las gemas. Es algo que vale la pena mencionar, ya que mencioné lo de Device. Bien. Bueno, habiendo visto las opciones, como dijimos, nuestra intención es ver cuáles de ellas proveen Passkeys. Pero antes que nada, definamos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de Passkeys. Bueno, WebAuthn. No es el objetivo de esta charla profundizar en WebAuthn y cómo funciona. Lo único que tenemos que saber es que es un estándar que te permite autenticación y que está basado en criptografía de clave pública, que es el fundamento, la base de las Passkeys. ¿Qué son las Passkeys? Supongo que a más de uno le habrá pasado, por ejemplo, no sé, en Google o en GitHub, que les ofrece crearse una Passkey, y ahí se la crean, por ejemplo, con un Password Manager o con el keychain de iCloud o con una clave, un dispositivo de hardware, lo que te permite autenticarte de forma más segura y más sencilla. Es una tendencia creciente. De hecho, la mayoría de las aplicaciones grandes, por decirlo de alguna manera, te permiten autenticarte con Passkeys, o por lo menos como segundo factor de autenticación. ¿Y por qué nos parece algo bueno o algo que promovemos, por decirlo de alguna manera? Bueno, en primer lugar, por seguridad, es decir, comparado con las contraseñas, las Passkeys no son prone to phishing, o sea, por más que alguien pueda de alguna manera vulnerarte y mandarle algo, por ejemplo, entras a una página que está trucheando, no sé, Google, no va a funcionar, en ese sentido estás cubierto, pero además de cuestiones de seguridad, la UX es bastante más fácil o menos molesta usar que las passwords. Las passwords tenés que acordarte, tenés que cuidarte de que no se filtren, obviamente usar un password manager, pero creemos que las Passkeys
prueben una UX que es más amigable. Entonces, de todas las gemas que vimos, ¿cuáles de ellas soportan passkeys? Bueno, lo hemos venido mencionando, pero hacemos un repaso. Rollout, de las que vimos, es la única que soporta passkeys para autenticarte sin uso de contraseñas. Y como segundo factor de autenticación, Authentication 0 te permite usarlas como segundo factor de autenticación. Y ni device ni Rails tienen soporte nativo para passkeys. Y es en estas dos últimas en donde nosotros nos enfocamos en las gemas en las que estuvimos trabajando. ¿Por qué estas dos? Bueno, device, por motivos obvios, es la opción más popular. Y Rails porque es Rails. Simplemente por eso. Entonces, las gemas en las que estuvimos trabajando buscan extender tanto a device como a Rails para proveer el flujo de passkeys. Bueno, la primera de ellas, es WebAuthn Rails, consiste básicamente en extender ese generator de autenticación de que hablaba, para además generar la lógica que necesitas para implementar flujos de passkeys. Te ahorra tener que meterte en la especificación de WebAuthn, por ejemplo, o ponerte a ver demos de cómo se usa WebAuthn para tenerlo en tu aplicación. Esto simplemente te lo genera. Tienes que configurar pocas cosas. Los flujos que provee WebAuthn Rails son inicio de sesión passwordless, es decir, que no necesites ingresar la password, usar la passkey desde un primer momento, y también segundo factor de autenticación, es decir, primero autenticarte con la password y después verificar que sos vos con la passkey. Voy a mostrar cómo se usa esta gema. El primer paso es correr el generator de WebAuthn Rails. Antes de esto podemos haber corrido el generator de Rails, que es el que buscamos extender, o podemos simplemente pasarle a este generator la flag de with Rails Authentication para que te lo genere todo junto también. La autenticación de Rails la necesitas porque nos estamos parando sobre eso para extender esos flujos. Bueno, luego correr las migraciones. Esto nos va a generar todos los archivos, todas las migraciones que necesitamos. Nos genera un stimulus controller que se encarga de la parte del frontend, de interactuar con la API de WebAuthn en el browser. Y luego, en segundo lugar, es hacer pequeñas configuraciones. Al tenerlo andando, hay que configurar pocas cosas. En primer lugar, los allowed origins, es decir, la URL de tu aplicación. En este caso, bueno, localhost es un ejemplo local, pero podría ser la URL de producción. Y el relying party name, que es el nombre de tu aplicación. Con estos dos pasos, ya tenemos flujos con passkeys en nuestra aplicación. Acá puse unos ejemplos. Obviamente no es muy bonito, esto es HTML pelado, la idea es que esto se extienda. Pero bueno, esto, lo que están viendo acá es una aplicación que Rails New, un generator un scaffold de posts para tener algo, el generator de autenticación de Rails y el generator de WebAuthn Rails. Y ya tenemos un flujo para crear passkeys andando. Con esa passkey que registramos, luego podemos iniciar sesión. Y bueno, también nos permite crear security keys para segundo factor de autenticación, y en ese caso nos las va a pedir después de que pongamos el email y la contraseña. No puse otro if para no ser repetitivo. WebAuthn Rails la reiniciamos hace mes y medio aproximadamente, así que está ahí verde todavía. Los invito a que la prueben, a que nos planteen qué opinan, qué cosas se pueden agregar, nos abran issues. Tiene lugar ahí para trabajar. En segundo lugar, Device WebAuthn, que al igual que WebAuthn Rails, en este caso busca extender Device. Es un plugin de Device que busca agregarle flujos de passkeys. En este caso, por ahora, solo soporta autenticación sin contraseñas. Todavía no tenemos el flujo de segundo factor de autenticación. Esta la realizamos hoy. Así que está más verde todavía. De hecho, si se apuran, alguno de ustedes puede abrirnos el primer issue. Pero nada, funciona más o menos de la misma manera. Corres un generator, donde te genera, por ejemplo, en este caso, al ser Device un engine, no te genera toda la lógica en tu aplicación, pero al igual que en Device,
corres un generator para las migraciones, por ejemplo, y para los archivos de configuración. En este caso también te agrega el estímulo controller que mencioné. Bueno, para las migraciones, configurar Bob de la misma manera. Y bueno, acá tiene un pasito más, que es lo que siempre hacemos en Device, de agregarle el módulo, en este caso se llama Passkey Authenticatable, y esto nos agrega la strategy que vamos a usar para iniciar sesión con passkeys, las asociaciones, los métodos que necesita el modelo de user, también nos agrega eso. Y bueno, acá no puse los ifs porque son básicamente lo mismo. Una vez hacemos esto, ya tenemos el flujo de passkeys con Device. Para cerrar con algunas conclusiones, algunos comentarios, hay varias opciones de autenticación para elegir en Rails. Acá me preguntaba al llegar si la charla se trataba de decir que no usemos Device. No se trata de eso, pero sí se trata de mostrar que no es la única opción. Porque muchas veces, no sé, asumimos que Device es la opción y nunca más nos cuestionamos nada. Pero quizás para algún caso de uso concreto te vale la pena usar otra de las opciones que presentamos. Otra cosa que vale la pena observar es cómo evoluciona esa feature de autenticación de Rails. Está promoviendo un poco eso, que es tener la capacidad de que tengas tu sistema de autenticación sin requerir gemas o librerías externas. Y bueno, la última conclusión es que es posible ya integrar fácilmente flujos de passkeys a nuestras aplicaciones. No sé cómo estamos a tiempo, capaz que me da tiempo de hacer una demo de lo mismo que mostré acá con los GIFs, pero hacer una demo para mostrar lo rápido que es. No sé. Sí. ¿Está bien? Bien. ¿Se ve bien? Sí. No. ¿Más? Antes decimos que sí. Ok. Más. Ahí está bien. Esto va a ser desde 0.0, no tengo ni el directorio armado, por lo dudo. Entonces, make dir, demo charla, demo charla. Ahí estamos. Bueno, renew. Bien. Generamos un scaffold de post, por ejemplo, para tener un index sobre todo. Bien. Espantoso, ¿no? Comentamos esto que casualmente es de post. Bien. Agregamos la gema. Bien. Esta gema es solo un generador. Después de ejecutar el generador la podés sacar. La podés sacar, sí. Lo mismo que con Authentication 0. Tenés la desventaja de que tenés que estar pendiente de las actualizaciones. Acá en este caso, si lo corro sin esta flag, me va a decir que no corrí el generator de autenticación antes. Así que lo voy a correr con la flag, porque no lo hice. Corremos la migración. Bueno, como dije, no nos provee signup la autenticación de Rails, así que tenemos que crear un usuario a mano. Como venimos hablando de seguridad, le ponemos una contraseña bastante segura. Por ejemplo, password, que es la que uso en todos lados. Nada, levantamos el server. Initializer, bien.
Vamos. Lo que vimos acá. Esto, ¿no? Opa. Arroba. Bien. Adivino el index. Y para crear una passkey. Pusiste HTTPS. Bien, Temsiu. Entré para ver si andaba. Pongo la huella. Y ya tengo una passkey creada. La autenticación de Rails tampoco me provee una forma de cerrar sesión, así que lo hago a mano. Y ahora digo, quiero usar el email y la contraseña, no. Y uso la passkey que acabo de crear. Pongo la huella. Y estoy autenticado. ¿Preguntas? Y la otra, la de device. ¿No existía ya alguna gema que produjera Web Authent con device? Sí, pero no nos gusta. Me imaginé. Esa es la única respuesta que no conteste Braulio. No, o sea, en primer lugar, como segundo factor de autenticación hay pocas. Sobre todo porque tener un segundo factor de autenticación en device es un poco antinatural en el sentido de que tenés que sacar, por ejemplo, si usas el Database Authenticatable para iniciar sesión con email y con contraseña, como dije, guarden cuando tienes acceso a una strategy, te autentica. Entonces, si usas esa, para segundo factor de autenticación tenés que desautenticarlo o puedes overridear eso. Entonces, en ese sentido, es un poco antinatural y hay pocas gemas que implementan el segundo factor, con página ninguna. Y después la de, como primer factor de autenticación, creo que la que hay no está muy completa, según tengo entendido. ¿Y ustedes sí piensan agregarle segundo factor al Sí, device? sí, estamos trabajando en eso. esa. Sí, sí. Sí, estamos discutiendo, bueno, cuál es el enfoque menos feo para hacerlo. Pero sí, es lo que buscamos. Sí, no sé si vamos a zafar de no usar los hooks, tipo el estilo de confirma que te mata, te lo saca el usuario de la sesión, porque es lo que pasa, ¿no? Venís en los módulos, en los hooks de guardia, ya tenés el usuario en la sesión, tenés que sacarlo, hacer lo que tenés que hacer y después volver a entrar. No sé si vamos a poder eso. Es un poco lo que decía Joaquín, que estaba medio estamos todos medio pero no sabemos si... Está bien, pero el confirmable es oficial de device. Sí. Y ese ya hace eso. Tenés un patrón para seguir Es ahí. que es el patrón. Pero acá no es lo mismo porque nos faltan un montón de cosas que después deberían suceder un control. O sea, imagina, acá tenés un montón de interacciones que tienen que volver a ser usuario, no como el confirmado. El confirmado te dice, esta persona no está confirmada, para afuera, y le damos un cartel que dice, anda a confirmar, y ya está. Pero nosotros tenemos que llevarlo hacia otro flujo de usuario más. Claro. Una alternativa, te digo porque me tocó implementar algo de esto usando device, pero con OmniAuthable. En realidad de las dos tuve que hacer una strategy de device y una strategy de OmniAuthable. Capaz que para la parte de segundo factor de autenticación lo que te conviene es hacer algo para OmniAuthable. Entonces, para usarlo en device, agregas OmniAuthable en device y usar el segundo factor en OmniAuthable. O sea, que para poder usar la extensión, en realidad no la hagas para device, sino para OmniAuthable y usar el segundo factor a través de OmniAuthable. Se me ocurre que puede llegar a ser capaz que más limpio que el otro. Bien,
Lo podemos, sí, o sea, Es una alternativa. sí, sí. Habría dicho